Bueno, hoy sí ya iniciamos la grabación. Buenos días nuevamente. Este día vamos a continuar con el tema de la sucesión testamentaria. Vamos a platicar sobre el testamento abierto y el testamento cerrado. Y vamos a leer las disposiciones atinentes del Código Civil y la ley del notariado. Ahí en dichas disposiciones legales o en dicha normativa legal se encuentran las reglas del testamento abierto y del testamento cerrado. Y obviamente que las debemos de leer, ¿verdad? Porque de eso se trata acá, ¿verdad? O sea, estamos hablando que debemos de leer las disposiciones legales que regulan la materia testamentaria. Eso por una parte. Por otra parte, yo les dije en la clase anterior que vamos hasta las 7:30, porque de 7:30 a 8 voy a hacer el examen diferido oral a 2 personas nada más, solo son 2 personas. No sé si están acá en esta clase en este momento. Pero las notas del examen diferido se deben de subir a más tardar el día martes. Entonces, y el examen diferido está programado para realizarse este día en el caso de esta materia. Así que vamos a realizarlo de 7:30 a 8, el examen oral diferido. Entonces vamos a compartirlo para que veamos la presentación. Vaya, ven la presentación, ¿verdad? Sí, licenciado. Vaya, entonces Sí, licenciado. vamos a platicar pues, sobre los testamentos. En la clase anterior, ¿se recuerdan que hablamos un poco así de manera rápida de los vicios del consentimiento? Y pues es un tema que en cierta medida se vio el ciclo pasado en el caso de los contratos, ¿no? La fuerza, el dolo y ¿cuál es el otro? A ver si es verdad que ¿cuáles son los vicios del consentimiento? Consulto. El error, licenciado. El error, ¿verdad? El error, la fuerza y el dolo. Esos son los... Obviamente que en el caso del testamento también afectan, ¿verdad? Por ejemplo, el error en la persona, que el testador le deja una asignación a una persona por haberle hecho ¿qué? Algún favor, alguna cuestión que se le agradece mucho y resulta que no es la persona. Ahí hay error, ¿verdad? Error en la persona. El dolo, ¿verdad? Dolo implica mala intención. Cuando, por ejemplo, la persona, dice la ley, esconde el testamento, no lo quiere mostrar la persona que lo tiene, que es bien difícil que pase actualmente eso porque las personas pueden acudir a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, estábamos hablando de estos vicios del consentimiento. Nos vamos a buscar la fuerza. La fuerza implica que se presione de una manera grave a una persona, que se le infrinja un temor para obligarlo a que haga una situación o no la haga. Por ejemplo, que le deje, le asigne herencia a alguien, ¿verdad? Eso también es un vicio del consentimiento y debe de ser probado. Porque una cosa es decir, mire, hubo fuerza acá. Y estos
quienes están obligados a presentar prueba o a demandar en estos casos son los interesados, ¿verdad? Las personas que no han salido favorecidas por el testamento. Entonces, pero deben de presentar la prueba. ¿Se recuerdan aquella situación del temor reverencial? No sé si lo recuerdan. Sí, licenciado. Ajá, ¿qué Es es el temor? cuando, es cuando una persona tiene, puede ser un religioso, su padre, su madre, y es en exceso la, Ajá. la Es el reverencia respeto. o el temor que le tiene. Sí, el respeto que se tiene a ciertas personas por su condición, ¿verdad? El papá, la mamá, por no hacerlas sentir mal, ¿verdad? Es cierto, o el sacerdote o el pastor, ¿verdad? Eso también, esa cuestión no vicia el consentimiento en el caso de la fuerza, pero sí vicia el consentimiento el hecho de que las amenazas, ¿verdad? O la presión que se puede ejercer sobre una persona de infundirle un temor que se le va a crear ¿cómo se llama? Un daño a sus familiares, ¿no? El error en la persona, el caso de que eh, se le deje a una persona en señal de gratitud por un servicio prestado al testador y resulta que no es la persona. Ahí hay error en la persona, pero eso se tiene que probar, ¿verdad? Ahora, el dolo sobre todo aplica en los casos de las indignidades, ¿verdad? Que el dolo implica engaño, mala intención, ¿verdad? Que con engaños induce al testador a que se le deje algo, ¿verdad? Eso es dolo. Aquí tenemos el ejemplo del artículo 969, número 4 del Código Civil. Eh, también, bueno, cuando hablamos de dolo, en realidad lo que estamos hablando es de un artificio por medio del cual se induce a error, no a error, sí, se induce en la voluntad de una persona, sí, a error básicamente, pero con mm, ciertos artificios, con ciertas mañas malintencionadas, ¿verdad? En esos casos debe de probarse, ¿no? Por ejemplo, la repudiación de la herencia es rescindible por causa de dolo. Eso lo regula el artículo 1159 del Código Civil. Vamos a ver acá el 1159. Fíjense que dice, ninguna persona tendrá derecho para que se rescinda su repudiación, a menos que la misma persona o su legítimo representante hayan sido inducidos por fuerza o dolo a repudiar. Aquí estamos hablando de dos vicios del consentimiento. La fuerza, que hubo amenazas a una persona para que repudiara la herencia, y el dolo, pues con engaño. Pero como les digo, esta cuestión debe ser probada en un juicio. No es así que yo me lo voy a inventar, ¿verdad? De las formas testamentarias habíamos hablado, que son aquellos requisitos o solemnidades exigidas en la ley en el caso del testamento, que es un acto ceremonial, ¿verdad? Que debe de cumplir ciertos requisitos establecidos en la ley, y si no los cumple, se declara nulo ese testamento. Y aquí nos quedamos, ¿verdad? En la clasificación del testamento. Tenemos los solemnes, que es el testamento abierto, público o nuncupativo, el testamento cerrado, y tenemos los menos solemnes o privilegiados, el testamento militar
y el testamento marítimo. Y aquí se revisten de menos solemnidades por la misma naturaleza o las circunstancias en las cuales se dan este tipo de testamento. Vamos a el 1005, lo vamos a leer. Creo que ya lo habíamos leído, pero lo vamos a volver a leer. Vaya, alguien que me haga el favor de leerlo. El artículo 1005 del Código Civil. ¿Le leo, Luisa? Sí, por favor. Bueno, siga. El testamento es solemne o menos solemne. Testamento solemne es aquel en el que se han observado todas las solemnidades que la ley ordinariamente requiere. El menos solemne o privilegiado es aquel en que pueden omitirse algunas de estas solemnidades por consideración a circunstancias particulares determinadas expresamente por la ley. El testamento solemne es abierto o cerrado. El testamento abierto, nuncupativo o público es aquel en que el testador hace sabedora de sus disposiciones a las personas que según la ley deben presenciarlo. Y testamento cerrado o secreto es aquel en que no es necesario que dichas personas tengan conocimiento de ellas. Vaya. Entonces aquí vemos la clasificación de los testamentos en El Salvador. Y con base a esta clasificación, la ley establece ciertas solemnidades o ciertos requisitos que debe de cumplir el acto testamentario. Dentro del testamento solemne tenemos el testamento abierto y el cerrado. El abierto es aquel testamento en el cual el testador da a conocer ante testigos su testamento. Y el cerrado es aquel testamento que el testador entrega en sobre cerrado, en 2 sobres cerrados al notario y ante testigos, y el testamento se encuentra oculto en esos sobres cerrados, y el notario levanta un acta en esos sobres cerrados y luego protocoliza esa acta en su protocolo, valga la redundancia. O sea, y son actos ceremoniales, ¿no? O sea, se deben de cumplir las formalidades requeridas en la ley. Ahora, en el testamento abierto se requieren 3 testigos. En el cerrado se requieren 5 testigos. Acá en el Código Civil, algunas disposiciones que están señaladas ya han sido reformadas tácitamente por la ley del notariado. Por ejemplo, aquí en el Código Civil se establece que tiene competencia, además del notario, el juez de lo civil y el juez de paz en ciertos casos, ¿no? Actualmente solo tiene competencia el notario, el juez de lo civil en primera instancia y los cónsules de carrera, porque así lo establece la ley del notariado. Los jueces de paz ya no tienen nada que ver con esta solemnidad de otorgar testamento. También en el caso del testamento cerrado, aquí en el Código Civil se regula que se requieren 7 testigos, pero actualmente en la ley del notariado solo se requiere 5 testigos. Entonces prevalece la ley del notariado, que es la ley que regula la función pública del notariado. Así que hay algunas disposiciones del Código Civil que básicamente han quedado en desuso. Pero, no obstante, es la disposición legal que regula los testamentos en El Salvador en relación con la ley del notariado y con la ley de la jurisdicción bueno, esa ley tiene un nombre bien raro, pero aquí la tengo, ya les digo cómo se llama. Ley del ejercicio notarial de la jurisdicción voluntaria y de otras diligencias, así se llama. Estas son las disposiciones legales que se aplican en el caso del testamento.
Entonces, hablamos que en el caso del testamento solemne, esto tenemos dos categorías, el abierto y el cerrado. Aquí las reglas son iguales para ambos, en que debe ser por escrito. Bueno, en realidad todos los testamentos en El Salvador son escritos, inclusive el marítimo, el militar, son testamentos escritos. Todos estos son testamentos escritos, tanto los solemnes como los privilegiados. Debe otorgarse ante testigos. Ese es otro requisito, otra solemnidad exigida por la ley. Entonces, el objetivo de que se requieran testigos es darle mayor validez al acto para efectos de que estos puedan constatar que efectivamente se ha cumplido la última voluntad del testador. Porque es un acto ceremonioso, es un acto que está lleno de ciertas solemnidades establecidas por la ley y entonces se requiere también, la ley exige, el testimonio de ciertas personas. Los testigos deben de cumplir ciertos requisitos establecidos en la ley. Y también el testamento solemne puede otorgarse en el extranjero también. Así lo exige el artículo 1021. Vaya, vamos a leer las disposiciones. El 1006, el 1007 y la ley del notariado también, ¿verdad? Vamos a ver el 1006. Ustedes deben de tener a su disposición en el examen, ¿verdad? La ley del notariado y la ley de el Código Civil y la ley del ejercicio notarial de la jurisdicción voluntaria también, ¿verdad? Deben de bajar esas disposiciones legales o lo pueden tener una recopilación de leyes, ¿verdad? Vaya, vamos a leer las disposiciones. 1006 y 1007 del Código Civil. Vaya, miren. Nos vamos a ir. El 1006 es sencillo. El testamento solemne es siempre escrito. Así dice. Siempre es escrito. Pero no es aplicable solo al solemne. También es aplicable a los testamentos especiales, ¿no? O sea, acá en El Salvador no se regula el testamento verbal. Todo tipo de testamento es por escrito. Vaya, el artículo 1007, alguien que me haga el favor de leerlo. Si gusta leer. Vaya, veamos ahí quién. Artículo 1007. No podrán ser testigos en un testamento solemne otorgado en El Salvador. El primero está derogado. El segundo, los menores de 18 años. Tercero, los que se hallaren en interdicción por causa de demencia. Cuarto, todos los que actualmente se hallaren privados de la razón. Quinto, los ciegos. Sexto, los sordos. Séptimo, los mudos. Octavo, los condenados por delitos contra la propiedad o por falsarios de cualquier especie. Noveno, los de conducta notoriamente viciada como ebrios habituales, tahúres de profesión, alcahuetes, vagos, etc. Décimo, los deudores fraudulentos. Onceavo, los herederos ni sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, ni los legatarios. Décimo, los parientes consanguíneos o afines del notario comprendidos en los grados designados en el número anterior. Y terceavo, los extranjeros no domiciliados en El Salvador. Y
Número 14. Las personas que no entiendan el idioma del testador sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1018. Uno de los testigos por lo menos deberá leer y escribir cuando solo concurran 3 testigos y 2 cuando concurrieren 5 o más, salvo en el testamento cerrado en que todos los testigos deben saber leer y escribir. Si alguna de las causas de inhabilidad expresadas en este artículo no se manifestare en el aspecto o comportación de un testigo y se ignorare generalmente en el lugar donde el testamento se otorga, fundamentándose la opinión contraria en hechos positivos y públicos, no se invalidará el testamento por la inhabilidad real del testigo, pero la habilidad putativa no podrá servir sino a uno solo de los testigos. Vaya, muchas gracias. Es algo largo ese artículo. Vaya, entonces ahí estamos viendo los requisitos que establece, ¿verdad? Vamos a leer el artículo 40 de la ley de notariado. Lo voy a buscar acá. Vaya, acá el 40. Quiero ver el 34 también. El 34 vamos a leer. Y después el 40. Alguien que me haga el favor. Yo aquí se las estoy proyectando por si no la tienen a la mano. De la ley del notariado. Había otra señora o señorita que habló, que quería leer. Tal vez ella me hace el favor. Si gusta le ayudo de nuevo, Alex. Bueno, hágame el favor. Artículo 34. No será necesaria la concurrencia de testigos de asistencia al otorgamiento de instrumentos públicos o de cualquier otro acto notarial, excepto cuando se tratare de testamentos y de donaciones de cualquier clase. Sin embargo, el notario podrá hacerlos intervenir si lo creyere conveniente y, en todo caso, cuando alguno de los otorgantes lo pida expresamente o cuando sea ciego, mudo o no supiera expresarse en el idioma castellano. Los testigos instrumentales serán 2, uno de uno u otro sexo, mayores de 18 años, conocidos del notario y domiciliados en la República. Este último requisito no serán necesario cuando el instrumento se otorgue en el extranjero. En todo caso, los testigos deberán saber leer, escribir, hablar el idioma castellano y tener profesión u oficio. No podrán ser testigos los dementes, los ciegos, los mudos o los sordos, los condenados por delitos contra la propiedad o por falsiarios, los que tengan interés conocido en el auto o contrato y el cónyuge o parientes dentro del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad del notario o de alguno de los otorgantes. Vaya, muchas gracias. Vaya, ahora yo les pregunto a ustedes. ¿Qué diferencia ven ustedes entre este artículo 34, sobre todo en relación con los testigos, con el artículo que se leyó anteriormente, el 1007, el 1007, en cuanto, bueno, sería el inciso segundo. Este es el inciso primero, en cuanto a esto. ¿Qué diferencia ven ustedes en estas dos disposiciones? Esto es lo que dice el Código Civil.
Uno de los testigos por lo menos deberá saber leer y escribir cuando solo concurran 3 testigos. Y 2 cuando concurrieran 5 o más, salvo en el testamento cerrado en que todos los testigos deben saber leer y escribir. Eso dice la ley del Código Civil. La ley del notariado en el artículo 30, inciso segundo, dice los testigos instrumentales serán 2 de uno u otro sexo, mayores de 18 años, conocidos del notario y domiciliados en la República. Este último requisito no será necesario cuando el instrumento se otorgue en el extranjero. En todo caso, los testigos deberán saber leer y escribir, hablar el idioma castellano y tener profesión o oficio. ¿Qué observan ustedes ahí? Yo veo que en el Código Civil, licenciado, daba la opción de que algunos de los testigos no supiesen leer y escribir, y en la ley del notariado está exigiendo que todos sepan leer y escribir. Correcto, eso es. O sea, actualmente los testigos deben de saber leer y escribir, y es por la misma naturaleza del acto. Entonces ahí hay que tener cuidado cuando se van leyendo las disposiciones, ¿no? Las disposiciones del Código Civil versus la ley del notariado, porque en el examen bien ahí les puedo poner una cascarita, así que su obligación es leer las disposiciones y para evitar caer en error, porque acuérdense que el Código Civil es allá de 1860, ¿no? Y la ley notariado es posterior, mucho posterior. Entonces, muchas reglas que están establecidas en el Código Civil han sido modificadas por la ley del notariado. Vaya, entonces vamos a continuar acá. Debe otorgarse ante testigo, el 1007, el 34. Ahora, del 40 al 42. Vamos a leer del 40 al 42 de la ley del notariado. Acá, pues, tenemos que, como les digo, las reglas sobre el testamento se encuentran en el Código Civil y la ley del notariado. Entonces, nosotros, que estamos estudiando la materia, debemos de leer las disposiciones necesariamente, porque ahí están las reglas. Vaya, vamos a ver. Otra persona que no sea la misma que me lea el artículo 40. Ya leyeron una señorita, hoy que lea un caballero. Por favor. A ver quién puede leer. Buenos días, licenciado, compañeros. Buenos días. Dice el artículo 40, los testamentos solemnes se otorgarán de conformidad con las disposiciones del Código Civil, con las modificaciones siguientes. Punto. Primero, solo podrán otorgarse ante notario o en su defecto ante juez de primera instancia y, en su caso, ante agente diplomático o consular salvadoreño. Segundo, los testigos podrán ser de cualquier sexo y deberán reunir las condiciones expresadas en el artículo 34. Tercero, en los testamentos abiertos, los testigos serán siempre en número de 3, pero en los testamentos cerrados bastará la concurrencia de 5 testigos. Cuarto, serán indispensable que los testigos conozcan al testador, pero en los casos en que deban concurrir 5, será suficiente que 3 de ellos lo conozcan. Si el notario no conociere al testador, lo identificará por medio de los mismos testigos, su cédula de identidad o por cualquier otro medio idóneo a juicio del notario. Vaya, acuérdense que la cédula de identidad ya no existe, ¿verdad? Aquí establece que los testigos deben de conocer al testador.
Pero en casos en que deban concurrir 5, ¿cuándo concurren 5 testigos? Cuando el testamento es cerrado. Ajá, cuando es cerrado. Entonces ahí exige que al menos 3 lo conozcan. Y si el notario no conoce al testador, pues lo identifica por medio de los testigos, ¿no? Hace ahí la relación. Otra situación acá que pueden otorgar testamento o pueden cartular en este caso el notario, el juez de primera instancia y el agente diplomático o consular, porque así lo regula la ley del notariado. Estas son las personas que pueden cartular en El Salvador. El artículo 5 de la ley del notariado lo regula. Dice, los jefes de misión diplomática, cónsulos generales, cónsules y vicecónsules podrán ejercer la función del notariado en los países en que estén acreditados, en los casos y en la forma que establece la ley. ¿Por qué se dejó esto? Porque puede suceder que en algún país no hayan notarios salvadoreños, que hoy es bien difícil. Hoy hay en todas partes del mundo. De hecho, hay notarios que viajan constantemente a Estados Unidos a celebrar actos allá, a hacer escrituras que tienen, que se van a aplicar esos actos en El Salvador, que van a tener vigencia en El Salvador. También establece los jueces de primera instancia con jurisdicción en lo civil podrán ejercer el notariado tratándose de testamento, según lo prescribe la ley. Entonces, estas personas también pueden cartular, pueden elaborar testamentos, o sea, ante sus oficios notariales, digamos. Vamos a continuar acá. El 34 ya lo leímos. Son los requisitos que exige que todos los testigos deben de saber leer y escribir. Y el artículo 1021 del Código Civil establece el caso del testamento que se otorgue en país extranjero, pero que pueda tener efectos en El Salvador. Fíjense lo que dice, valdrá en El Salvador el testamento otorgado en país extranjero por un salvadoreño o por cualquier otra persona si por lo tocante a las solemnidades se hiciere constar su conformidad a las leyes del país en que se otorgó. Y si además se probare la autenticidad del instrumento respectivo en la forma ordinaria. Aquí pues aplicamos el artículo 17, ¿se recuerdan? Del Código Civil, que lo platicamos en clases anteriores. Que los actos emanados en el exterior que puedan tener efectos en El Salvador deben de regirse por la ley salvadoreña. Por ejemplo, el caso de los inmuebles. O los bienes que están ubicados en El Salvador, se puede elaborar un testamento en el extranjero, siempre cumpliendo con las formalidades establecidas en la ley nacional y en la ley de ese país. Y va a tener plena validez, siempre y cuando se cumplan todas las demás formalidades establecidas en la ley. Entonces, como les decía, para ser testigo hay que cumplir los requisitos señalados en la ley, saber leer y escribir. Pero aquí se da una excepción en el artículo 1007, al inciso final de ese artículo del Código Civil. ¿Y por qué se da esa excepción? Se da porque por la naturaleza del mismo acto testamentario, en realidad a veces por cuestiones por la premura del tiempo, que ya va a fallecer la persona, etcétera. Entonces, la aparente habilidad del testigo o los aparentes requisitos que cumple, en el momento firma y se le da validez al acto.
aunque posteriormente se pueda constatar que el testigo era inhábil. Pero la ley en este caso le da la validez al testamento. Entonces es lo que se habla habilidad putativa, es decir, aquel testigo que aparenta cumplir los requisitos exigidos en la ley, pero que en realidad no los cumple. Pero en el momento de celebración del acto, nadie lo detectó. Ahora bien, hay ciertas reglas establecidas en la ley, ¿verdad? En cuanto a los testigos, ¿verdad? Que se deben de cumplir. Y, por ejemplo, si en el testamento se le dejó, fue un testamento cerrado, y una persona sirvió de testigo y se le asignaron, se le heredó, entonces no va a ser válido, esa asignación no sería válida porque lo prohíbe la ley, ¿verdad? A eso se refiere la ley. En sí que puede suceder que por la premura del acto que se está celebrando, resulta que el testigo aparentaba ser hábil. En el momento no se constató y firmó. ¿Cuáles son los requisitos que exige la ley en estos casos? Que no se manifieste la inhabilidad en el aspecto comportamiento del testigo. En el acto que va a firmar. Que se ignore generalmente la inhabilidad en el lugar en que se otorga el testamento. Que la opinión que considera hábil al testigo sea general y se funde en hechos positivos y públicos. Entonces, a eso es lo que llamamos testigo putativo. Aquella persona que no cumple los requisitos establecidos en la ley, pero que aparenta cumplirlos. Y como les decía, si una persona ha servido testigo y le han asignado en el testamento, hay un testamento cerrado y luego que se apertura, se establece que se le asignaron bienes del patrimonio del causante, entonces no va a poder heredar, ¿va? Porque la ley lo prohíbe. Entonces, a eso es que hace referencia el artículo 1007. Esos casos en los cuales, por la urgencia o la premura del caso, pues se llama a las personas que están ahí, sirven de testigo, va a servirme de testigo. Se dan esos casos, aunque parezca no ser cierto, pero sí, al momento que están levantando el testamento, que ya se va a morir el señor, o ya le quedan pocos años, o pocos meses, o pocos días, ¿no? Y le piden a determinadas personas que sirvan de testigos y tal vez esta persona tiene interés en el acto. Y después que se apertura el testamento, en el caso del testamento cerrado es donde más se puede dar. Resulta que esta persona no cumplía los requisitos exigidos por la ley. Bueno, vamos a ver. Decíamos que el testamento solemne es de dos tipos, el abierto y el cerrado. Y decíamos que en el caso del testamento abierto, el testador da a conocer su última voluntad al notario y a testigo. Así lo establece la ley. Es un acto solemne que requiere la concurrencia de testigos de un funcionario competente establecido en la ley del notariado. ¿Quiénes son los competentes? Decíamos. Para cartular. El Los notario, notarios. El notario. civil de primera instancia. El juez de lo civil de primera instancia. ¿Y quién más? Y los cónsules de Los carrera. cónsules. Los cónsules de carrera. Estos son los funcionarios que pueden, en este caso, ante sus oficios, otorgarse un testamento.
Luego tenemos que es un acto formal, se debe establecer en escritura pública, sin perjuicio de que el testador pueda ya tenerlo escrito por sus propios medios. Pero cuando se presenta ante el notario, se puede leer el testamento ahí públicamente, pero el notario tiene que consignarlo en su protocolo, o sea, debe elaborar una escritura pública, debe de leerlo, y los testigos deben de saber leer y escribir y cumplir los demás requisitos establecidos en la ley y no tener interés en el acto. Otra situación que se da es que si el testador no puede firmar, puede solicitar que uno de los testigos lo haga firme a su ruego u otra persona que pueda estar presente. Eso también lo regula el artículo 1013. Todos los vamos a leer porque es necesario que nos quede claro. También la ley es un poco flexible en cuanto a los testigos, ¿no? Si alguno no puede firmar, puede hacerlo otro a su ruego. Obviamente que debe quedar constancia en el acto. En el acto debe estampar también su, ¿cómo se llama? Su huella dactilar. La persona que no sabe leer y va a firmar otro a su ruego, pero va a quedar constancia en el acto. Vaya, vamos a ver. Vamos a leer las disposiciones. Del Código Civil. Acá les decía en el artículo 1009 hace referencia al juez de paz, miren. Esto ya no está vigente. Ahí ustedes deben de tener mucho cuidado. En el 1008, cuando el notario y los testigos no conocieran al testador, se identificará a la persona de este con otros dos testigos que lo conozcan y sean conocidos del mismo notario y testigos instrumentales, poniendo constancia de ello en el testamento. Y si eso no fuera posible, se hará constar esta circunstancia, designando los documentos que el testador presente con dicho objeto y las señas personales del mismo. Luego el 1009, en El Salvador el testamento solemne y abierto debe otorgarse ante competente notario y 3 testigos. Podrá ser las veces de notario el juez de primera instancia del lugar del otorgamiento. En el lugar donde no haya notario o juez de primera instancia podrá también otorgarse el testamento ante un juez de paz. Esto ya no está vigente. Ustedes deben de tener mucho cuidado en esta situación, ¿verdad? Y vamos a leer el artículo 1010 y el 1012, el 32 número 11 de la ley del notariado. Alguien que me haga el favor de leer el 1010 y otra persona que me haga el favor de leer el 1011 del Código Civil. Ahí lo tienen en pantalla. Soy licenciado. Vale, hágame el favor. Reina. Artículo 1010. Lo que constituye esencialmente el testamento abierto es el acto en que el testador hace sabedores a sus disposiciones al notario y a los testigos. El testamento será presenciado en todas sus partes por el testador, por un mismo notario y por unos mismos testigos. Vaya, gracias. Vaya, ven, es un acto solemne. El testador expresa su última voluntad ante el notario y los testigos. Como estamos hablando de un testamento abierto, solo se requieren de 3 testigos que deben saber leer y escribir. Puede suceder, como les digo, que el testador de hecho ya trae por escrito su testamento, pero el notario tiene que levantar la escritura y hacer las relaciones.
los datos del testador, sus datos personales, sus datos de identificación, su documento único de identidad, igualmente los testigos, debe hacer constar que no tiene ninguna inhabilidad para hacer su testamento y es un acto formal que finaliza con la firma del testador, de los testigos y el notario en la escritura pública que se levanta. Está lloviendo. Hoy este invierno nos ha venido bien copioso. Vaya, el artículo... Licenciado, ¿Sí? tengo una consulta con respecto al testamento cerrado. Porque dice de que en el testamento cerrado, pues prácticamente el asignatario como que lo lleva en... no lo ha visto el notario, por decirle algo, lo lleva como en cerradito, nadie lo ha leído, pero en el caso de que, digamos, una persona haga su testamento cerrado, pero es una persona pues común, que no conoce qué se requiere para que el testamento sea válido, digamos, no sabía, como estábamos mencionando, que los mismos testigos no deberían de estar dentro del testamento o digamos, asigna a un nonato, como por ejemplo decir, cuando mi hijo tenga tu hijo, le dejo todo a mi nieto, un nieto no existente. Él no sabía que eso no se podía, pero como se hizo un testamento cerrado y nadie ha visto ese testamento y digamos que todas las disposiciones no eran como conforme a ley, o hay alguien que siempre ayuda, digamos, otro notario aparte que ayuda a esa persona a hacer su testamento cerrado para que el siguiente notario pues no sepa. Mire, lo más recomendable es que la persona que quiera hacer su testamento cerrado se asesore, ¿verdad? Es lo recomendable. Puede ser que no se asesore. Pero ¿y qué pasa si alguna disposición no se puede cumplir? ¿Qué sucede? Si una o más disposiciones no se pueden. Se llevarían las reglas de la vintestato. De la sucesión intestada. Se Perdón, van a ajá. llevar esas reglas, sí. Ahora bien, ¿Qué si le es? deja bienes a un testigo, no se va a aplicar a ese testigo esos bienes, ¿no? Pero como van a quedar abiertos, como se los asignó a alguien que no era hábil, se le van a aplicar las reglas de la sucesión intestada. Es bien, miren, normalmente lo que sucede es que alguien que va a hacer, que tiene bienes, pues que quiere hacer su testamento cerrado, se asesora, ¿verdad? Elabora su propio testamento, lo lleva en cubierta, en un sobre manila, actualmente, ¿no? Dos, el original y una copia en sobre manila se le entrega al notario, el notario levanta un acta ahí en la cubierta del sobre, ¿no? Y luego lo protocoliza, o sea, lo pasa al protocolo. La cuestión es al momento de la apertura del testamento, ¿no? Ahí es donde se descubren las cosas, ¿verdad? Puede ser que algunas cláusulas del testamento no pueden llevarse a cabo. Y entonces, y si recaen sobre determinados bienes, pues se van a aplicar las reglas de la sucesión intestada. Ahora, Y en algún acuérdense. momento, Ajá. disculpe, en algún momento, digamos, el notario que recibe como que el sobrecito cerrado, en algún momento podría advertir a la persona de que, digamos que hay ciertas reglas como, no sé, diría yo si sería posible o si se aplicaría de que en algún momento el notario le dijera, esto no se puede, no se puede, no se puede hacer, como para advertirle a la persona para que él sepa de antemano y después diga, no, entonces está mal hecho, lo voy a volver a hacer y después regreso. O no le advierte en ningún momento, No simplemente puede recibe el... hacerlo el notario, no lo puede hacer, solo va a levantar un acta, porque es cerrado, porque no es público. Eso implicaría que lo va a abrir y eso lo volvería nulo el testamento. Ajá. Sí, Ok. lo que sí le digo es que alguien que hace un testamento cerrado generalmente se asesora, no es así que lo va a hacer a la buena de Dios, no,
No. Yo le digo porque conocido como a señores bien ancianos, Pero tienen dinero, pero son como bien huraños con sus cosas y que no quieren como que los hijos estén encima. sorpresa le da la vida. Miren, esos señores son cosas serias. Esos viejitos que usted ve, o esas viejitas que ve ahí, que usted no cree ni se imagina. No, hombre, esa gente está bien clara de lo que quiere. Es como ustedes saben, esto es una cuestión un poco, bueno, la Constitución protege el derecho de propiedad privada y la libre disposición de los bienes. Entonces, en eso se respaldan, en eso se respaldan. Vamos a continuar acá. Ahí vamos a leer el 1010 y el 1012. El 1012 no lo habíamos leído, ¿verdad? Pero leamos el 1012. Alguien que me haga el favor de leerlo. Artículo 1012. El testamento abierto podrá haberse escrito previamente, pero sea que se haya escrito o que se escriba en uno o más actos, será todo él leído en voz por el notario, en alta voz por el notario. Mientras el testamento se lee, estará el testador a la vista, y las personas cuya presencia es necesaria oirán todo el tenor de sus disposiciones. El que fuere enteramente sordo deberá leer por sí mismo su testamento, y si no sabe o no puede, designará una persona que lo haga en su nombre, siempre en presencia de los testigos y el notario. Vaya, gracias. Ahí se establece una regla especial en cuanto a los sordos, ¿no? Pueden leer ellos mismos el testamento o a ruego del testador, pues lo puede leer otra persona. El artículo 32, número 11 de la ley del notariado. Vamos a buscarlo. Estas son las reglas que debe de cumplir la escritura matriz, que es la que queda sentada en el protocolo. De esa escritura matriz, el notario emite testimonios, que son copias fieles de lo que es de la escritura matriz. El notario la firma y sella. La escritura matriz deberá reunir los requisitos siguientes. Nos vamos al número 11. Que escrito el instrumento se lea íntegramente por el notario a los otorgantes, en un solo acto a presencia de los testigos si los hubiere. Si en el acto contrato hubieran intervenido intérpretes, la lectura será a presencia de estos. Y si alguno de los otorgantes fuere sordo, el instrumento será leído además por él personalmente si supiere. En el instrumento se harán constar estas circunstancias. Los otorgantes podrán cerciorarse del tenor literal del instrumento y repetir su lectura por sí mismos o por la persona que designen. El otorgante en este caso estamos hablando que es el testador, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. ¿En qué casos intervienen intérpretes? Les consulto. Cuando la persona que va a recibir la herencia no sabe hablar el idioma en el cual está hecho el testamento del licenciado. Ese podría ser un caso, pero ya estamos hablando de la apertura, ya, ¿verdad? Acá estamos hablando del momento de otorgar el testamento. Quizá cuando sea otorgado en el extranjero, licenciado. También sería un caso. Cuando el testador no sepa hablar el idioma castellano, en ese caso se requiere la presencia de un traductor. Hay personas que se dedican a esa actividad, ¿verdad? Entonces, a eso hace referencia aquí la ley del notariado, cuando dice en presencia de los testigos, si en el acto o contrato hubieran intervenido intérpretes,
la lectura será en presencia de estos. A eso se refiere, ¿verdad? Bueno, a esto del 1013, inciso segundo, vamos a leerlo también. 1013, inciso segundo. Bueno, lo que les decía, terminará el acto por la firma del testador y testigos y por el notario, el acto solemne. Y ya vimos en la ley del notariado que cuando cualquier contrato, cualquier escritura, es obligación del notario leerlo. Porque el notario es un fedatario público en presencia, ya sea de los otorgantes o del otorgante, y si hay testigos, en presencia también de los testigos, en un solo acto ininterrumpido. Lo debe de leer y luego que se lee el acto, se procede a la firma del mismo y después que se firma se sacan el testimonio o los testimonios dependiendo de cuántos interesados hay ahí, ¿verdad? El caso del testamento sería un solo testimonio. Si el testador no supiera, no pudiera firmar, lo hará su arreo cualquiera de los testigos u otra persona. Si se hallara alguno de los testigos en el mismo caso, otro de ellos firmará por él y a su ruego. Pero obviamente que en esos casos estas personas estampan su huella dactilar, ¿no? Su huella dactilar y otra persona firma su ruego. Se hace constar en el acto, en la escritura. Así es como se realiza el acto. Recuerden que es un acto ceremonial, ¿no? Ya lo leímos en el inciso tercero. El 1007, inciso segundo y el 32, número 12. Vamos a ver. El 32, número 12, vamos a leer. Estamos en el artículo 32 de la ley del notariado y les decía que este artículo establece los requisitos que debe de cumplir la escritura matriz, ¿verdad? Y en el 12 establece que leído el instrumento sea firmado por los otorgantes, por los testigos e intérpretes, si los hubiere, y por el notario. Si alguno de los otorgantes no supiera, no pudiera firmar, se expresará la causa de esto último y dejará la impresión digital del pulgar de la mano derecha o en su defecto de cualquier otro dedo que especificará el notario. O si esto no fuere posible, se hará constar así y en todo caso firmará además a su ruego otra persona mayor de 18 años o uno de los testigos, pudiendo una sola persona o testigo firmar por varios otorgantes que se encontraran en alguno de dichos casos. Esas son las reglas que establece la ley, ¿no? Luego, ustedes leen el 1007, ya lo leímos el 1007. Hay ciertas personas que solo pueden otorgar testamento abierto. Es el ciego, así lo establece el artículo 1014. Y el que no sabe leer ni escribir, así lo establece el 1016. Estas personas solo pueden otorgar testamento abierto. Luego tenemos el testamento cerrado. Les decía que en el caso del testamento cerrado, la persona se presenta ante notario con su testamento, llevando 2 ejemplares en cubierta cerrada, sobre manila. Y le expresa de viva voz que esos sobres cerrados contienen su testamento. Y acá la ley exige la presencia de 5 testigos. Obviamente que al momento de redactar su testamento, la persona lo hizo privadamente. Pudo haberse asesorado, lo más seguro es que se asesoró. Se asesoró, ¿verdad? Y en ese caso, pues, estamos hablando de que es un acto privado, pero deben de llegar al acto
5 testigos. Así lo exige la ley del notariado. En el artículo 41. Solo lo vamos a leer rápido porque ya tengo que hacer el diferido. El artículo 41. Si se tratare de un testamento cerrado, el testador deberá presentar al notario y testigos 2 ejemplares del mismo en cubierta cerrada separada, expresando de viva voz y en forma clara y precisa, salvo el caso del inciso segundo del artículo 1018, que esas cubiertas contienen cada una un ejemplar de su testamento y que están firmadas por él. Se observarán además las otras formalidades establecidas en el 1017. El notario legalizará conforme a esta última disposición cada una de las cubiertas presentadas. Inmediatamente después extenderá un acta en su protocolo, firmándola con el testador y los mismos testigos, en la que dará fe del acto, transcribiendo íntegramente el texto de la legalización. El notario entregará una de las cubiertas legalizadas al propio testador o a la persona que éste designe para guardarla. Y si ninguno de ellos quisiera hacerlo, lo guardará el notario o la depositará en la sección del notariado de la Corte Suprema de Justicia. En todo caso, el notario hará constar en el acta que extienda en su protocolo en poder de quien quedará la cubierta legalizada. La otra cubierta será entregada por el notario junto con un testimonio del acta respectiva extendido en papel común a la Corte Suprema de Justicia o remitida a aquel tribunal por medio de la sección del notariado o del juez de primera instancia del lugar o de la jurisdicción en donde se ha extendido la legalización dentro de los 5 días siguientes a la fecha de esta, y será guardada por la Secretaría de la Corte, la que llevará un libro en la misma forma y con el mismo fin indicado para el de testimonio de testamentos nuncupativos, en el que se anotará el recibo de cada cubierta. El artículo 42 dice, el sobre guardado en la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia solo podrá ser utilizado para fines judiciales en los casos de extravío, destrucción o cuando por otra causa razonable que calificará el juez no pudiera presentarse el otro sobre. En estos casos, el juez competente lo solicitará a la Corte expresando los motivos y el secretario de este tribunal lo entregará al juez previa orden correspondiente. Igual procedimiento se observará cuando el original presentado sea impugnado judicialmente de falsedad civil o criminal. En ambos casos, tanto en el testamento abierto como en el cerrado, el notario está en la obligación de llevar un testimonio a la sección del notariado de la Corte Suprema de Justicia. Y ese testimonio debe de entregarlo en el plazo de 5 días posteriores al otorgamiento del acto. Así lo exige la ley. Y si no lo hace el notario, pues obviamente le va a caer una sanción, dependiendo de la gravedad de las circunstancias del caso. Y además, la Corte Suprema de Justicia, por medio de la sección del notariado, lleva un archivo en orden alfabético de todos los testamentos. Y ahí pues debe de cualquier persona interesada en conocer sobre un testamento puede acudir a la sala, a la sección del notariado y solicitar que se les pida, pero debemos demostrar que tienen interés, ¿verdad? Estos son los requisitos que establece la ley en cuanto al testamento cerrado. Yo tengo que hacer el examen diferido, pero les voy a subir la presentación. Ustedes la leen y leen las disposiciones
Y en la siguiente clase vamos a continuar con el tema porque no ha quedado concluido en este momento, pero debo de hacer también el examen diferido a las personas que son 2 personas. No sé si se encuentran en este momento los compañeros que van a hacer el examen diferido. Sí, presente. ¿Cómo se llama usted? Ángel Barahona. José Ángel Barahona. Vaya, hay una señorita también. ¿Quién es? Buenos días, Lizy, aquí estoy. Vaya, vamos a hacer lo siguiente, miren. Yo voy a dar por concluida la clase en este momento. Y voy a terminar la grabación y después voy a cerrar aquí la sesión y luego voy a abrir otra sesión y ustedes se integran, ustedes 2. Entonces, aquí la presión del Está diferido ha hecho que no, pues no terminemos exactamente. Pero este tema, hasta lo que hemos visto, va a entrar en el parcial. Vaya, perfecto. Muchas gracias a todos. Pasen un feliz fin de semana. Y en la próxima semana son exposiciones. Sí, Lick, muchas